Saludamos al abogado Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, nuestro buen amigo, es un excelente analista político, pero hemos tocado temas de economía en la parte inicial, porque la compleja situación del país es objeto de lectura de todos los ecuatorianos, pero también leen la situación de Ecuador e interpretan desde afuera. Un riesgo país con 1.308 puntos. Una lectura de desconfianza del mundo financiero, contradictorio con lo que debería reflejar un gobierno de derecha. Le damos la bienvenida, abogado Alarcón. Buen día, Gustavo, y un saludo a nuestra audiencia de Antena 1. Hay una estrecha relación entre la política y la economía. En el gráfico que acabas de presentar, vemos un riesgo país disparado, pero que no refleja lo que ha sucedido durante las últimas semanas. Mira que en ese gráfico vemos apenas la situación del mes de julio, que pasa de 1.100 y tantos puntos a 1.300 y tantos puntos. Si nos vamos a inicios de junio, veremos que el riesgo país de Ecuador estaba quizá en sus mejores momentos, por sobre los 700 puntos, y que después de las movilizaciones, la paralización nacional, después de los cambios que se han producido incluso en el Ministerio de Economía, una vez más casi duplicamos esa calificación internacional que lo único que hace es espantar la inversión extranjera y aumentar el costo de los créditos a los que el país lamentablemente debe acceder para continuar llenando el vacío de esos enormes huecos fiscales que hemos arrastrado durante las últimas décadas. Esa inestabilidad económica, producto incluso de factores políticos como los intentos de destitución y de revocatoria de mandato del presidente de la República, parecerían ser números fríos y distantes para los ecuatorianos por el hecho de representar la macroeconomía que pocos entendemos, pero tiene un efecto práctico y directo, y yo no diría únicamente en la inflación, sino precisamente en esos asuntos que son de preocupación de todos los ecuatorianos y particularmente del movimiento indígena, los movimientos sociales y quienes se movilizaron en las últimas semanas, porque, por ejemplo, ¿quién va a querer invertir en un país para generar empleo con esas cifras que acabamos de mencionar? Quisiera citar también, y siempre hablando de esta correlación de la política y del convivir general de un país con la economía, Colombia, que podemos decirle ya la Colombia de Petro, está con 420 de riesgo país, y Perú de Castillo, con 174 de riesgo país. Y mira, Gustavo, que no es un asunto exclusivamente del riesgo país, la visibilización de la relación entre política y economía, porque podríamos en este momento, en cuanto a Colombia, mencionar que nunca antes se ha producido, al menos durante los últimos años, una cotización peso dólar como la que estamos viendo. Hasta hace pocas semanas, precisamente antes de la realización de la segunda vuelta electoral, un dólar se cotizaba en aproximadamente 3.900, 4.000 pesos. El día de ayer incluso se llegó a superar los 4.400 pesos por dólar. Y si uno revisa lo que está sucediendo, ya no en países vecinos, sino en Chile, donde la cotización peso dólar ha superado los 1.000 pesos, o en Argentina, donde cambios de ministerio y algunas otras decisiones económicas han disparado también el peso a unas cifras nunca antes vistas, cercanas a los 300 pesos por dólar, pues veremos en este caso, ciudadanos de cada país pierden poder adquisitivo, se generan otras situaciones, en este caso, obviamente, de desempleo, de inseguridad correlacionadas, y en definitiva, a pesar de nuestro riesgo país, cabría decir que en Ecuador al menos tenemos al dólar. Ahora vayamos a la coyuntura de Ecuador, en donde en esta semana, tras un paro muy costoso, complejo, de distintas lecturas en el Ecuador,
se han abierto mesas de diálogo para aterrizar 10 imposiciones logradas a través de la protesta social, particularmente por los movimientos indígenas que recibieron, por supuesto, el apoyo de otras organizaciones en el país. Y en medio de esto, uno de los líderes de un poderoso partido, el Partido Social Cristiano, que fue una especie de bisagra en el tema de la destitución del presidente de la República, con sus votos posiblemente se iba Lazo, hace una propuesta para un Estado federal. Quisiéramos, centrándonos ahora sí en temas estrictamente políticos, analizar la situación del país. Interesante, Gustavo, que se haya planteado un modelo de federalismo, algo que se ha venido discutiendo muy ligeramente durante las últimas décadas, que Guayaquil principalmente lo ha puesto en el radar de manera recurrente, pero que no es cuestión de simplemente lanzar la idea al aire para que la gente la discuta, sino que hay que hacer un análisis profundo de las consecuencias que tendría un modelo como este en un país como Ecuador. Nuevamente, echando mano de la economía, a poco recordarás tú que un medio de comunicación nacional hacía un análisis de lo que es la recaudación tributaria a partir de esos impuestos que se aprobaron de una manera bastante extraña en la Asamblea Nacional a finales del año pasado, donde la recaudación tributaria en Guayaquil, una ciudad donde se encuentra buena parte de la riqueza de este país, o en San Borondón, otro cantón anexo a Guayaquil, cercano a Guayaquil, donde hay mucha riqueza, tiene unos niveles sorprendentes y bastante extraños respecto de lo que efectivamente pasa. Cuando no hay abundancia de recursos, cuando no hay abundancia de producción en todo el país, los tributos se convierten en la principal fuente de ingresos. Y pues en ese sentido, habría que ver cómo sostener un país donde hay más de 20 provincias, donde hay más de 220 cantones actualmente dentro de un modelo federal. Mira que además, dejando de lado este sistema de gobierno que Nebot ha propuesto a través de una cadena nacional, hay varias iniciativas en el país, incluso algunas de ellas en nuestra ciudad, en Quito, en que ciudadanos se organizan para pedir que sus parroquias se conviertan en nuevos cantones, pensando que una simple reorganización geográfica y política de Ecuador puede traer mejores recursos o mayor disponibilidad de los mismos para todos. Y eso, insisto, en un país como el nuestro puede considerarse un error. Políticamente hablando, creo que el análisis del federalismo es otra cosa. Pues imagínate si hoy nos quejamos del tamaño de la burocracia, lo que sería, por ejemplo, lidiar, si es que se mantiene la organización política territorial, con 24 pequeños congresitos en distintas provincias que legislen específicamente para sus territorios. Ahora, lo que es innegable es que hay un problema de centralismo, y como uno de los analistas lo señalaba en una entrevista previa en esta misma mañana, un bicentralismo, un desarrollo que no tiene nada que ver con el resto del país, de las provincias que acogen a la capital de la República, Pichincha, y de la provincia del Guayas, que está con lo que llamamos el puerto principal, la ciudad de Guayaquil, de donde vienen estas propuestas. Hay un problema de centralismo. Las cifras que se han dado, por ejemplo, en materia de vialidad, dejaron claro de que durante el gobierno de Rafael Correa, el de Lenín Moreno, apenas un 2% aproximadamente del presupuesto nacional para carreteras se invirtieron aquí en la provincia de Azuay. Y Azuay aporta en proporción muchísimo más. Tú lo has dicho, y al centralismo hay que atacarlo como lo que es un problema para los ecuatorianos, pero la solución no necesariamente se encuentra en esta propuesta que hemos escuchado en los últimos días, Gustavo. Hay que profundizar el debate. Se nos decía que con las competencias, el régimen de competencias establecido en la Constitución, hay posibilidades de atacar ese centralismo que tanto daño nos ha hecho y que ha producido problemas de desarrollo en varias provincias y en varias ciudades del país.
Ahora habrá que ver si ese régimen de competencias se puede activar de manera efectiva y puede responder a las necesidades de los ecuatorianos. Se dice también que todo pasa por la concentración de la burocracia en una sola ciudad. Y mira que en el periodo anterior se quiso descentralizar algunas instituciones, moviéndolas a otras zonas del país sin éxito. Así es que el problema es que algo tan grave como el centralismo no es atacado a profundidad, no es analizado a profundidad y no se plantean soluciones reales co-creadas con la ciudadanía. Incluso a propósito de esos 10 puntos del diálogo, y quiero correlacionarlo con esto, creo que es vital, Gustavo, incorporar a todos los actores y a todos los sectores, como lo dijimos en su momento, cuando propiciábamos la búsqueda de acuerdos, para trabajar respecto de estos ejes, que no son de preocupación exclusiva del movimiento indígena, de los movimientos sociales o de los actores políticos afincados en Guayaquil. Son problemas de todos los ecuatorianos y probablemente del cruce de ideas, de los aportes que pueda tener la ciudadanía en espacios horizontales, pueda salir una alternativa real, seria, objetiva, que se trabaje a mediano y largo plazo y beneficie a todos. Seguir con sectarismos, seguir con individualismos, seguir trabajando de manera particular y específica con unos grupos pequeños de gente o pensando en mi feudo y en mi territorio es lo que ha provocado estas hondas fracturas sociales y esta gran polarización que tanto daño nos sigue haciendo a los ecuatorianos. Sí. Este tema del federalismo realmente hay que entenderlo primero. Creo que todos vamos a aprender un poco de esto en estas próximas horas y días, más allá de que en sectores políticos ha habido unas pocas críticas, pero no se le ha dado mayor importancia a la declaración de Jaime Nebot, por lo menos hasta el momento. Queda en la retina, sin embargo, el comportamiento de la provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil, con Cynthia Viteri a la cabeza. Juan Cubi, en una entrevista hace pocos instantes, hablaba de lo que podríamos hablar el modelo San Borondón que se ha dado en Guayaquil. Grandes muros de aislamiento de la realidad puertas afuera. Y Cynthia Viteri a lo largo del paro, la imagen que reflejó fue la de un desentendimiento con respecto al país profundo, como que importaba exclusivamente el bienestar de la ciudad de Guayaquil sin importar lo que esté pasando en el resto del país. Y ese individualismo y ese accionar específico de defender a unos a los que están a mi cargo es lo que ha producido estas enormes fracturas sociales cuyos efectos los hemos venido arrastrando durante décadas. El país tiene que ser visto como lo que es, como una unidad, con sus particularidades, con sus virtudes y sus defectos. Y nuestros políticos, en lugar de estar pensando en sus intereses particulares o personales, deberían estar pensando en los intereses de la ciudadanía y actuando en consecuencia, Gustavo. La grave fractura social, la grave polarización que hemos vivido en los últimos años aún no ha dado sus peores efectos. Y creo que en ese sentido aún estamos a tiempo de trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones a mediano y largo plazo que no solo nos unan como país, sino que traigan consecuencias positivas para la vida diaria de todos. Vayamos un poquito más en profundidad con las mesas de diálogo. El trabajo empezará con las 2 primeras mesas, pero son 10 mesas que se abren para tratar cada uno de los puntos que fueron parte de la propuesta de esa agenda original de la CONAIE. ¿Cómo ve el futuro de esta discusión? Sabiendo que es un proceso que tiene un plazo determinado de 90 días, en el cual indudablemente tendrá que llegarse a consensos, a complacer a las partes, fundamentalmente a la CONAIE y a las organizaciones indígenas que, hay que decirlo, han mostrado a lo largo del proceso mucha intransigencia. Se impuso realmente la posición a través de acciones de fuerza, sin entrar a juzgar cuánta razón tienen en una cosa, en otra, pero esa es la forma en la que se llegó a estas mesas de discusión y continúa la amenaza allí. En 90 días podrían nuevamente utilizarse acciones de fuerza si es que no se llegan a acuerdos que dejen por lo menos con tranquilidad a las partes.
Y esperemos que en 90 días podamos aplaudir buenos resultados y no temer graves consecuencias contra los bienes públicos y privados, producto de otra paralización. Hay algo interesante que el día de ayer el señor Isa, como presidente de la CONAIE, mencionaba, y es el hecho de que varios de los puntos planteados por la CONAIE ya han sido no solo aceptados, sino implementados por el gobierno nacional. Incluso afirmaba que ahí hay más de $1,000 millones comprometidos. Y pues creo que partiendo de eso, más allá del detalle de si son mesas técnicas o mesas temáticas, lo óptimo es trabajar con responsabilidad y con seriedad para buscar soluciones a mediano y largo plazo, no simplemente coyunturales, a esos problemas que todos los ecuatorianos coincidimos. Pero hay que tener en cuenta la necesidad de incorporar a estos espacios, no solo a los actores que participaron de las protestas, sino a los otros sectores que también se pueden ver perjudicados o beneficiados por la toma de decisiones que de ellas deriven. Yo me pregunto, ¿dónde están los otros sectores de la sociedad, de la economía, de la academia, que pueden aportar en estos espacios? Cuidado, y todo esto, por temor a las consecuencias políticas, se convierte en una negociación entre dos actores que no representan a todo el país, me refiero en este caso tanto al gobierno como a la CONAIE, y no por un asunto de representatividad como habitualmente se entiende, sino en cuanto a la credibilidad y la confianza que ambos sectores en este momento tienen de la gran mayoría de los ecuatorianos. Quisiera preguntarle también sobre los cambios que se han dado en el gabinete del presidente Lasso. ¿Aportan de alguna manera a esa teoría de usar fusibles, a distensionar además las situaciones de rechazo al gobierno que fueron evidentes durante el paro? Hacer cambios de gabinete son, en definitiva, o es una acción propia de la madurez de un gobierno. Sacar a un ministro y poner a otro tiene que responder a muchas cosas, pero principalmente a la necesidad de contar con alguien con capacidad de implementar las políticas públicas, que en muchos casos incluso estas son inexistentes. No se trata, como tú decías, Gustavo, de quemar fusibles, de hoy saco a este porque es incómodo y pongo a otro, algo como lo que de manera muy triste vimos sucedió con el Ministerio de Salud, más allá de si a la doctora Garzón le ha ido bien o le ha ido mal, si la emergencia o no la emergencia, eso de aceptarle su renuncia, lanzar un globo de ensayo en otro nombre y a consecuencia de las reacciones en redes sociales, dejar durante 2 días un espacio para terminar posesionando al viceministro, es una prueba de la inmadurez y de la forma, diría yo, tibia, en la que el gobierno nacional visualiza lo que realmente significa contar con un ministro, más aún en áreas tan sensibles como estas. Hay reclamos en cuanto a los sectores y, por supuesto, los ministros no están ni para gustar ni para satisfacer a otros, más allá de credenciales académicas. Hay cuestiones también de integridad y de ética, más allá de la discusión que se ha dado incluso respecto del pago de impuestos del ministro de Economía. Sin afán de defenderlo, hay que decir que nuestro sistema tributario es bastante deficiente y ni siquiera visualiza el real pago de impuestos de muchos de aquellos que nos encontramos en un régimen de microempresas, que ya no pagamos impuesto a la renta, sino impuesto al ingreso, pero preocupa que haya otros que se posesionen teniendo deudas en firme con el Estado de varios millones de dólares, o incluso aquellos que en una cartera en específico terminan posesionándose cuando ni siquiera han pagado sus impuestos prediales. Creo que no se trata de que en un decreto ejecutivo, por ejemplo, conste lo de las normas éticas que Guillermo Lasso puso en vigencia el 24 de mayo, sino de que efectivamente esos nombres que se consideren al interior de la oficina del presidente de la República sean realmente nombres de personas con integridad, con ética, con transparencia y con voluntad de servir con principios y valores, por supuesto, al país. Finalmente, esos cambios en el gabinete, así como las diferentes manifestaciones públicas que se han dado por parte del presidente, de los ministros, de representantes del Estado, de alguna manera sugieren de que se ha entendido el mensaje del paro
y sinceridad en esa mirada que ha aceptado el presidente de la República, que tiene que dar su gobierno a lo rural. Los gobiernos necesitan oxigenar sus gabinetes, los gobiernos necesitan renovar imagen, pero así como lo dije hace un momento, no se puede hacer eso simplemente con una guía telefónica, con una lista de contactos en el teléfono o lanzando globos de ensayo para ver cómo reacciona la ciudadanía, teniendo como norte las políticas públicas y la implementación en el país de planes, de políticas como las que he dicho, de actividades, de programas, de ejecución presupuestaria y de servicios a los ecuatorianos, la designación de tus representantes en una cartera en específico es un ejercicio de gran responsabilidad. Incluso no creo que esto responda a lo que se ha dicho del paro nacional, pues las cabezas de aquellos que se criticó en aquel momento siguen en su lugar y más bien se ha puesto cambios en carteras que no estaban tan discutidas ni controvertidas, independientemente de lo sucedido en este caso con el ministro de Economía. Y mira que incluso una cartera tan sensible como la de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades Indígenas ha pasado de agache en cuanto al cambio, un frío agradecimiento de Guillermo Lasso en el discurso al señor Pachala, y pues ahora veremos si es que efectivamente ya salió, si es que hay reemplazo o qué va a pasar con dicha cartera de Estado. Bien, muchas gracias a Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.